que nada, dar las gracias al Instituto Chileno del Cemento y el Hormigón, y además a la Cámara que nos acoge hoy y que nos ha permitido realizar este seminario, que ha tenido bastante audiencia. Y ya pasando al grano, no quiero retenerlos más tiempo en la maratón de prefabricados, les quiero contar un poco lo que tiene que ver con aplicación de prefabricados en minería subterránea. Específicamente, una de las estructuras que ya hemos trabajado bastante en la corporación, en Codelco me refiero, para el caso de puntos de extracción. Primero me presento, IM2, somos el Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia, ¿ya? Somos una filial tecnológica de Codelco, la cual se dedica a todos los procesos de innovación e investigación de acuerdo a todas las áreas que están presentes dentro de la extracción del cobre, ¿ya? Pasando desde la preparación minera hasta finalmente la refinación, ¿ya? De esta forma, ya pasando más bien a la presentación en base ya, los objetivos que teníamos al tratar de aplicar los prefabricados en minería subterránea es desarrollar una aplicación tecnológica con estos prefabricados en la preparación de minas, ¿ya? Logrando una validación tecnológica para después incorporarlas ya en los actuales sectores mineros y en los proyectos estructurales que se vienen a futuro, ¿ya? Cuando me refiero a preparación minera, les menciono que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con tunelería y las obras civiles necesarias para luego poder hacer la extracción del mineral, ¿ya? Y los beneficios que esperamos son justamente los beneficios que puede arrojarnos los prefabricados, que ya bien nos mencionaban en presentaciones anteriores. Un aumento de la velocidad en preparación minera, disminuir los costos, mejorar la calidad de los hormigones y disminuir la exposición a las personas a los riesgos, ¿ya? De esta forma, en IM2 desde el 2008 hemos comenzado una línea de tiempo de prefabricados en minería subterránea, ¿ya? Donde se han desarrollado variadas pruebas industriales, comenzando primero con una exploración, ¿ya? Donde se evaluaron los diseños posibles a aplicar con prefabricados, ¿ya? Luego se hicieron diseños y pruebas industriales donde estas se siguieron, se evaluaron, tanto para el Teniente, Andina y Salvador, que es lo que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Y además se ha hecho un apoyo para diseños en proyectos estructurales, tanto como el nuevo nivel mina El Teniente y la mina Chuqui subterránea. A modo de introducción les comento, este es un esquema típico, un esquema típico de una mina explotada por Block Panel Caving, ¿ya? Donde se pueden ver el listado de obras civiles necesarias para la extracción propia del mineral, ¿ya? Esto fue las exploraciones que se hicieron donde se encontraron estas obras civiles. De estas obras civiles había que identificar exactamente cuáles eran las que podíamos prefabricar y cuáles tenían el mayor impacto justamente en la preparación de minas. Recién lo mencionaba Rodrigo, la construcción convencional tiene más o menos este diagrama logístico, se podría decir, donde todos los materiales, personas, equipos, tienen que ser ingresados a la barrera de la mina en este caso, para luego ingresarlos al interior de la mina subterránea, de tal manera que se traduce en un 100% de la problemática interna el tema de la construcción de las obras civiles en el interior. No así con prefabricados, donde ya el 80% viene desde la planta, donde se ingresan las piezas prefabricadas listas, se ocupa un mínimo de personal, se mecaniza la construcción y en este caso el 20% restante tiene que ver solo con la etapa de montaje. Recién les comentaba las estructuras que se han explorado que tenían capacidad de prefabricarse. Entre esto teníamos los muros de confinamiento. Esas eran en sus inicios unas estructuras prefabricadas que se instalaban en los pilares mineros, ¿ya? Las cuales en general utilizadas en Teniente, ¿ya? Para darle mayor rigidez y mayor fortificación al sector, ¿ya? Luego estaban los puntos de vaciado, que tiene que ver con los topes de seguridad para la caída de equipos o de personas, ¿ya? Estos son los topes que detienen a un equipo cuando va a vaciar el mineral dentro del pique de traspaso,
donde el pique de traspaso además también tiene una obra civil interior que es todo un blindaje que es bastante dificultoso, que perfectamente podríamos prefabricar algún día. Por otro lado, también se mencionaba en otras presentaciones el tema de los pavimentos. Y finalmente, lo que son los puntos de extracción, que es lo que les voy a hablar yo hoy día. Entonces, ¿qué prefabricamos? Puntos de extracción fue lo que decidimos, ya que estos tienen un mayor impacto en la preparación, son estructuras repetitivas, de gran número en la minería subterránea y además una construcción que es compleja en sitio, ¿ya? Y es una obra civil que tiene requerimientos bastante exigentes, ¿ya? Tenemos presiones fuertes, tenemos abrasión, tenemos impacto, ¿ya? De esta forma se decidió puntos de extracción, ¿ya? A modo de dato, se puede decir que en los proyectos estructurales que se vienen como Chuquicamata subterráneo y el no nivel mina, estamos hablando de 16.500 puntos de extracción, aproximadamente 200 puntos de extracción al año a prefabricar. Les cuento un poco qué es lo que es un punto de extracción. Punto de extracción es una obra civil instalada en ese sector, ¿ya? Que tiene la finalidad de proteger esta visera de roca que se forma al generar este embudo para la extracción propia del mineral, ¿ya? Esta visera, esa visera de roca muy comúnmente se debilita y empieza a generar presiones sobre el marco, o puede pasar que por medio de la extracción esta visera se erosiona, tiene un fuerte impacto por tronadura, por propios de la extracción, lo cual se va comiendo la roca, se la va comiendo hasta que el marco es el que hace que se mantenga el talud de mineral en esa zona, ¿no? Si lo vemos en planta, lo mismo que les contaba, esta es una zanja, como se llama en el teniente, y una calle de producción. Esto es repetitivo. En una calle de producción podemos encontrar 200 puntos de extracción, claro, de los cuales no todo se hace la extracción, pero son estructuras que se van construyendo continuamente mientras sigue la expansión de la mina. Les cuento cómo se construye convencionalmente. Primero se apilan los marcos de acero, los cuales después se instalan por medio de un manipulador telescópico, se alinean, se anclan, para luego hacer todo el moldaje y la enfierradura. Estos son marcos de acero que van embebidos en hormigón armado, mallas ACMA. Después se hace todo el sistema de andamiaje y el resto de moldaje para la clave del punto de extracción, ¿ya? Para finalmente hacer un tapado frontal de la obra civil, para luego ser rellenado con una bomba de hormigón. Y finalmente, ese es un punto de extracción. Ese punto de extracción, por las dificultades que tiene la construcción, por las dificultades que tiene específicamente la construcción en minería subterránea, muy acotado el espacio, con interferencias comunes, paso de equipo, y otras problemáticas internas de la minería subterránea, es que los hormigones presentan estos problemas, ¿ya? Donde se ve barras a la vista, nidos de piedra, problemas que son comunes en las obras civiles de minería subterránea, ¿ya? Los cuales, si le adicionamos además las aguas sulfatadas presentes en la minería, ¿ya? Es que la corrosión se hace presente a los días. De esta forma les voy a contar cómo fue que prefabricamos, ¿ya? Para el caso de la mina Sorandes Pipa en el Teniente, el sistema prefabricado consistió en traducir los 4 marcos de acero que se instalaban en 4 marcos de hormigón prefabricado. Estos marcos estaban constituidos por 3 piezas, 2 pilares y una viga, ¿ya? Las cuales se unían entre sí por un sistema machembrado y además un perno curvo que pasaba uniendo las 2 piezas, emulando las conexiones de dovelas utilizadas en los túneles en Europa comúnmente. Además de todo esto, hay pernos longitudinales que cruzan de lado a lado los marcos, tratando de hacer una estructura pseudo monolítica, ¿ya? Capaz de
emular efectivamente lo que sería una construcción en sitio, ¿ya? Construidos con una memoria de cálculo y su verificación para una resistencia o capacidad equivalente a un marco convencional. Esta fue la prueba que hicimos en División El Teniente, donde las piezas se construyeron en una planta acá en Santiago, se trasladaron a Suel, hasta que empezaron a ser montadas. Estas se montaron por medio de un equipo manipulador telescópico de uso amplio en minería subterránea, ¿ya? A la cual le agregamos unas piezas o aditamientos especiales que eran capaces de tomar estos prefabricados y ponerlos en su sitio, ¿ya? Se utilizó además, no me acompaña mucho la foto, pero un sistema muy parecido a lo que son los cáliz o candelabros que ocupan en prefabricación, ¿ya? Para el empotramiento del pilar, y por justamente las piezas auxiliares que eran capaces de manipular más fácilmente los prefabricados. Ahí se pueden ver fotografías cómo se iban montando los pilares hasta que finalmente estaba terminado. Luego de eso, de acuerdo a la sobreexcavación que se hace presente en ese sector, de tal manera de confinar esa estructura a la roca, es que se hace un tapado sencillo con barras de acero, un poco de mayagma, todas las cosas que pillaron los mineros por ahí y le pusieron, ¿ya? Para luego finalmente hacer la inyección con un RoboShot por un orificio especialmente dejado en el prefabricado, y ahí ya se hacía todo el relleno. Luego de eso, con un equipo jackleg o con un jumbo de barra, o sea, de viga corta, se hacían las perforaciones para anclar además estos marcos a la roca. Ahí se puede ver un punto de extracción de la mina Surandes Pipa terminado. Este punto de extracción además se le agregan ese sistema de cañerías, ¿ya? De tal forma de hacer la supresión de polvo, ¿ya? Que es capaz de mantener el área libre de polvo de acuerdo a la extracción de mineral que se genera en la zona. ¿Ya? Ahora le muestro lo que hicimos en Andina. En Andina se utilizan dos marcos de acero, lo cual lo tradujimos a dos marcos de hormigón prefabricado de similares características a las utilizadas anteriormente, ¿ya? En este caso, según el diseño que tienen allá en División Andina, se le agrega un sistema de corazas en el primer marco. Y además se agregó el sistema de aspersión que les mostraba anteriormente, de supresión de polvo, se agregó dentro de la primera de las vigas, de tal manera que una vez montado todos los marcos prefabricados, se hacía un arranque con una manguera, se inyectaba y esta cuestión quedaba tirando agua inmediatamente. Les muestro algunas fotografías también, utilizando las piezas auxiliares. En este caso son un poco más robustas, dada la geometría, tenía más posibilidades de volcamiento este pilar, ¿ya? Entonces se hicieron un poco más robustas, siempre con la capacidad de ser manipuladas por este equipo manipulador telescópico. De igual forma, se instalaba, luego se hacía el tapado para hacer el relleno de sobreexcavación y allá se puede ver el punto de extracción terminado. Para División en Salvador, una aplicación que no tiene menos de un año instalada ya, es donde 3 marcos de acero se tradujeron en 2 marcos de hormigón prefabricado, incluyendo toda la tecnología que ya habíamos agregado anteriormente, los pernos curvos, los pernos longitudinales, la supresión de polvo, los aditivos y todo lo que anteriormente habíamos puesto, ¿ya? Donde las piezas se montaron de similar forma a las anteriores, donde ahí ya quedó montado el marco prefabricado para luego hacer el tapado, en este caso se hizo con un entablado, para luego hacer el relleno de la sobreexcavación, hasta que finalmente queda el punto de extracción montado. ¿Ya? Ahora les cuento algunos de los resultados que se obtuvieron de esto. Consolidados de las 3 aplicaciones que hemos hecho, estas solo han sido pruebas industriales de no más allá de 4 puntos de extracción. En División El Teniente se instalaron 4 puntos, en Andina lo mismo y en Salvador se instalaron 5. ¿Ya? De esta forma se obtuvieron, de acuerdo al tiempo de construcción, una reducción en el tiempo de un 50% respecto de la construcción convencional. ¿Ya? Se hizo un levantamiento de una línea base, ¿ya? Estuvo gente del IM2 en terreno al 100%, vigilando, se podría decir, cómo se hace la construcción convencional, cronometrando y se obtuvieron los tiempos. Luego de eso se hizo lo mismo para la construcción prefabricada y se obtuvo
que era un 50% más rápido el prefabricado. Lo mismo pasa para División Andina y de la misma forma para El Salvador, ¿ya? Obteniendo en promedio un 48% más rápida la preparación de los puntos de tracción. Ahora, si pensamos en la mano de obra que estuvo involucrada, también es muy directamente proporcional al tiempo, ¿ya? Y como pensamos en que esto tiene que ser una obra mecanizada más bien, es que también la mano de obra se reduce justamente en un 30% para el teniente, en un 52% en Andina y un 44% para El Salvador, lo cual en promedio nos indica un 42% de menos gente expuesta a riesgos en la minería subterránea. Si pensamos en los costos, por otro lado, tenemos que en División El Teniente se redujeron un 36%, en Andina bajaron en un 26% y en El Salvador en un 17%, que en promedio tienen que ver con un 26% de reducción de costos, que si esto lo extrapolamos a centenares de puntos de extracción, estamos hablando de millones de dólares ahorrados en solo prefabricación para puntos de extracción. Por otro lado, se han generado diseños los cuales han sido entregados a sus fases de ingeniería, ya sea para División en Teniente, tanto para el panel 1 de Esmeralda y para el panel Reno, ¿ya? Y además para el proyecto Mina Chuqui Subterránea, donde se han desarrollado dos diseños que tienen que ver con puntos de extracción convencionales, solo de hormigón y puntos de extracción con corazas, ¿ya? Estos fueron ingresados ya en la ingeniería de detalle de lo que es el proyecto Mina Chuqui Subterránea, por lo tanto esto es, se puede decir, un hecho que en el futuro, cuando se empiece a construir este sector en Mina Chuqui, va a ir con puntos de extracción prefabricados. Entonces ahora, de acuerdo a los resultados, podemos tener algunas conclusiones, ¿ya? Que los puntos de extracción es factible construirlos prefabricadamente, ¿ya? Son más rápidos, reducen costos y además generan menor mano de obra, minimizan los riesgos para las personas y siempre todo esto respetando los métodos tradicionales de construcción, ¿ya? Además, las piezas prefabricadas son manipuladas con un accesorio de montaje, como el que les mostraba, ¿ya? Capaz de ser manipulada por un equipo telescópico de uso amplio en minería subterránea. Ya próximamente van a aparecer algunos proyectos de hacer esto, una especie de robot que sea capaz de tomar estas piezas e instalarlas ya más automáticamente. Luego, a corto plazo también, como les comentaba, hay aplicaciones de marcos prefabricados, si bien muy pronto en Salvador, también les comentaba en Chuqui Subterráneo, es posible que ya la masificación sea un hecho en prefabricación para puntos de extracción. Y por otro lado, los marcos han cumplido un protocolo bastante exigente para su validación, que tiene que ver con una reducción en el tiempo de construcción, como les comentaba, una reducción en la colocación de hormigón en sitio, claro es, al traer la pieza prefabricada, una reducción del costo unitario de construcción, o al menos mantener el precio convencional, ¿ya? Además, esta aplicación no crea nuevos riesgos a las personas ni a los equipos involucrados en esto. No se presentan daños de acuerdo al paso del frente hundimiento. El frente hundimiento es un fenómeno que se produce en minería subterránea, ¿ya? Que es capaz de producir altas presiones en los túneles que están en el sector, ¿ya? Y los marcos prefabricados se han comportado de una manera bastante buena, ¿ya? No han tenido mayores problemas, no hay fisuraciones, no hay deformaciones, no hay nada. Además, no se presentan daños por tronadura, tanto para la apertura de la batea, este embudo de roca que se genera, ¿ya? El cual se hace en una fase o en tres fases. Para las dos ocasiones no tuvo problema, y además para la reducción secundaria, que tiene que ver cuando este embudo se tapa por alguna roca bastante grande, se perfora, se le pone explosivo y esta cuestión explota ahí mismo, en el punto de extracción. El prefabricado no ha tenido problemas tampoco, ¿ya? Y además no muestran desgaste ni daños por el flujo de mineral, ¿ya? Este flujo, la roca es bastante abrasiva, con alto contenido de sílice, y el hormigón no ha tenido problemas en ese sentido y ha resistido bastante bien los impactos, ya sea por el equipo que opera en la zona, como por las tronaduras, como les comentaba. Y finalmente, muchas gracias a la organización y espero que nos volvamos a encontrar en alguna otra oportunidad.